Comienza otra semana clave para la economía argentina después de lo que fueron los resultados de las PASO del 11 de agosto. Cada lunes es una prueba de fuego para el gobierno y en especial para aquellos que llevan adelante la situación de los mercados y cómo evitar que la tensión cambiaria siga creciendo. Y está con nosotros Raúl Timerman, que es analista político, para ayudarnos a justamente analizar lo que se viene a partir de hoy. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Gracias por venir. Gisela, Damián. Bueno, en un ratito va a haber otra conferencia de prensa del ministro de Hacienda junto al presidente del Banco Central. Por lo general, cuando tiene tanto protagonismo la economía es porque las novedades no son del todo buenas, ¿no? No, bueno, tampoco son del todo malas, digamos, en la medida que se tomen las resoluciones acordes a la crisis que se está viviendo. Recordemos una cosa, esta crisis se produce después de 3 años y medio de un gobierno que el domingo 11 de agosto sufrió un revés duro en las urnas. O sea, empieza para el gobierno como una crisis política. Y es verdad lo que decía Gisela los lunes, porque el lunes 12 el presidente reacciona de una manera un poco extemporánea ante el golpe que habrían sufrido, que después calificó como palazo, criticando a los votantes porque habían votado como habían votado y a la oposición que debía hacer una autocrítica respecto a sus propuestas políticas. Da la impresión en este periodo que la autocrítica la hizo el gobierno, porque ¿cómo termina? Termina con un ministro de Hacienda, Duhovne, que primero pasa a la clandestinidad, desaparece y desde ahí renuncia, manda una carta de renuncia que si uno lee detenidamente la carta parece más una nota de un amigo al otro diciéndole, mira, hasta aquí te acompañé en este momento, yo creo que tenés que seguir solo, etcétera, etcétera. Y Duhovne no apareció nunca más. Y yo creo que hay algunas cosas para rescatar positivas en medio de esta crisis, donde, digamos, la ciudadanía ha decidido un cambio de rumbo que posiblemente ya sea aceptado por el oficialismo también y se producirá a partir del 10 de diciembre si el 27 se confirman las urnas. ¿Y cuáles son los aspectos positivos? Yo iría primero por el lado del gobierno de recurrir a un hombre del equipo de María Eugenia Vidal como Hernán Lacunza, que es un hombre muy preparado profesionalmente, pero es un hombre simple, sencillo, humilde en la manera de presentar las cosas, acepta la crisis que se está viviendo, toma medidas que no le gustan demasiado, pero considera que esas son las medidas que hay que tomar para que las cosas no empeoren. Claro. Y se abandona un poco esa cosa soberbia que tenía quizás bajo la égida de Marcos Peña y la separación de toda la gente que trabajaba en política dentro del gobierno, se abandona y se toma, digamos, un camino que finalmente termina siendo un poco más consensuado, porque lo que es lo que sectores de la oposición venían pidiendo. Y una última cosa, y muy positiva la actitud de la oposición, que no habla, no opina, no interfiere en el proceso, tanto por parte de Alberto Fernández como por parte de Roberto Lavagna. A eso iba a apuntar mi próxima pregunta, porque todo el tiempo el presidente Macri está pidiendo prudencia y desde la oposición piden responsabilidad a un gobierno que tiene gestión ahora y tiene que estar gestionando hasta el 10 de diciembre. Pero en ese marco hubo un comunicado de Alberto Fernández la semana pasada sobre la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional que generó cimbronazos en el mercado. ¿Hasta qué punto este tire y afloje puede facilitar o no este proceso hasta el 27 de octubre? Yo creo que ese comunicado facilitó el proceso porque dejó clara la posición de Alberto Fernández. No había incertidumbres de ahí en más. Es decir, clarificó la situación. Si vos me preguntás, el mercado prefiere el gobierno de Mauricio Macri. Indudablemente lo demostró el viernes 9 cuando hubo una encuesta que daba 1 o 2 puntos arriba del oficialismo y el mercado pum se fue para arriba. Y lo demostró el lunes 12 cuando produjo esa devaluación del 30%. Es decir, el mercado prefiere una cosa, pero la ciudadanía votó otra cosa. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos con la democracia? ¿Se la entregamos al mercado o seguimos manteniendo en poder de la ciudadanía el manejo democrático del país? Ahora, Raúl, y las medidas que se han anunciado, muchas sí, están pensadas en el mercado, pero otras para la ciudadanía. ¿En qué medida esto puede alterar en algo el escenario electoral?
yo no creo que esto altere el escenario electoral. Digamos, la ola viene en sentido contrario al gobierno. Incluso, digamos, hasta Horacio Rodríguez Larreta está pensando seriamente en cómo tiene que encarar su campaña para no verse arrastrado por esta ola en contra. Pero se han tomado medidas que finalmente no son son más del agrado de lo que se llama el populismo que del agrado de lo que se llama el libre mercado. Han tomado este tipo de medidas evitando una explosión. Igual hay una medida que no entiendo por qué el gobierno no la toma, que es la emergencia alimentaria. Está siendo reclamada. Daniel Arroyo, yo lo tengo presente, hace 4 o 5 meses recorre los canales, debe haber estado acá también. Sí, la semana pasada. Bien, y viene reclamando el tema de la emergencia alimentaria. La primera vez que habla Roberto Lavagna, después de las elecciones, reclamó ese jueves, el miércoles hablaron Alberto Fernández con Mauricio Macri, el jueves reclamó la emergencia alimentaria. El otro día Roberto Lavagna saca un plan, se ve que es un hombre que conoce los mecanismos del Estado y del gobierno, muy detallado de cómo debería ser la emergencia alimentaria. Y por otro lado, hubo un gran movimiento de los movimientos sociales en la 9 de julio reclamando el mismo tema. En medio de esto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, no habla. ¿Por qué no habla? ¿Está de acuerdo con declararla? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué el gobierno no comenta nada respecto a...? Da la impresión que todo lo que tiene que ver con la economía hay reacción y todo lo que tiene que ver con una cosa humanitaria no hay reacción. Nos quedamos con esta reflexión, Raúl. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable.